Yo cuando estaba encerrada en la cuarentena lo pensaba, digo, los niños pequeños de ahora en un futuro van a tener muchos problemas de alergias. El estrés, el cortisol, son como pequeñas bombas que van a ir directamente a nuestro intestino. Y lo que van a hacer es debilitar también la barrera intestinal, que es donde vive nuestra microbiota. Son pequeñas bombas que van agujereando nuestro intestino y además nuestra barrera intestinal, al estar agujereada, todo lo que consumamos ya no va a haber una distinción entre qué es lo que vamos a desechar y qué es lo que va a llegar a nuestra sangre. Otra microbiota muy importante es la microbiota de la boca, o sea, la microbiota oral es súper importante. No solo porque cuando ingerimos pues va directamente al intestino, sino que por las encías está en contacto con el torrente sanguíneo, que es la endocarditis bacteriana que sucede en el corazón y empieza por la boca. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Crew Talks. Hoy el episodio me parece muy interesante, creo que me va a nutrir mucho a mí y creo que para vosotros también va a ser muy interesante. Vamos a intentar que no sea excesivamente técnico porque es un tema que a lo mejor va a haber muchas palabras que no entendáis y demás, pero vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. Hoy con nosotros está Mónica. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos primero quién es Mónica. Vale, bueno, pues yo soy Mónica Pérez, soy bióloga, también tengo un máster en nutrición y continuamente me estoy formando en temas de microbiota, nutrición, sistema digestivo, pero bueno, lo más importante por lo que estoy aquí es por mi pasión de divulgar sobre todo el tema de la microbiota. Divulgo en mis redes sociales y también este año, en abril, publiqué mi primer libro, que es el de Somos Microbiota, que os lo he traído, o sea, lo importante está en tu microbiota, que os lo he traído firmado también para que lo tengáis aquí. Qué maravilla, ¿vale? Regalito. Bueno, sí, lo ponemos aquí que se vea. Pues hechas la presentación, creo que es interesante que nos cuentes, sobre todo, que empecemos por la pregunta de ¿qué es la microbiota y para qué sirve? Vale, pues la microbiota son todos los microorganismos, o sea, son todos los bichitos microscópicos que viven dentro de nuestro cuerpo. Son las bacterias, que son las más famosas, también los virus, que también hay virus buenos que viven dentro de nosotros, son hongos, son levaduras, pues todos esos bichitos que viven dentro de nosotros. Es como si nosotros fuésemos un mundo y ellos fuesen nuestros habitantes. Lo que comen, lo que producen de lo que comen, todo eso va a repercutir directamente en nuestra salud. El otro día escuché además una frase que me gustó mucho, que al final no sabemos realmente si somos nosotros los que llevamos los microorganismos o los microorganismos nos llevan a nosotros, ¿no? Realmente. Porque al final, dentro de sus funciones, pues al final hay muchas que son vitales para el desarrollo de la salud y de los procesos generales, ¿no? Cuéntame un poquito, hay como muchas frases relacionadas con esto, que si el aparato digestivo es el segundo cerebro, sabemos ahora que está muy de moda tener SIBO, ¿no? Sabemos que antes pensábamos que no había más microbiota que la que es en el aparato digestivo, pero sabemos que también hay en más partes, como por ejemplo en la boca, en el aparato reproductor de la mujer. Cuéntame un poquito, vamos a ir desglosando cosas. Me gustaría también quizá que hiciéramos el recorrido, pues eso, desde que nacemos, ¿no? Hasta que luego nos vamos haciendo adultos y cuáles son como esos puntos de inflexión que va habiendo en relación con la microbiota. Vale, pues antes de empezar de cómo tenemos nuestra primera microbiota, para que nos hagamos una idea de lo importante que son los microorganismos, cuando se formó, por ejemplo, la Tierra, en los primeros millones de años no había nada. Y cuando empezaron los primeros microorganismos, fueron los que dieron pie al resto de la vida en el planeta. Entonces, con eso es un poco homólogo a lo que pasa en el cuerpo. Vale. O sea, nosotros, si no tuviésemos microbiota, si no tuviésemos bacterias, la vida sería muy complicada, por no decir que sería incompatible con la vida, con la salud. Entonces, a raíz de esto, ¿no? Como cuando cogemos nuestra primera microbiota, cuando nos colonizan esos microorganismos, pues hay un debate todavía abierto de si es primero en el vientre de nuestra madre, cuando somos un feto todavía, o si es al nacer. Vale. Ese debate está un poco todavía, pues hay gente que defiende que el útero de la madre es estéril, otros que no. No lo sabemos. Vale. O a lo mejor ya se sabe y todavía no nos ha llegado la información, pero lo más importante de todo es el momento del parto. Bien. En el momento del parto es cuando la microbiota, las bacterias, los virus que hay por ahí, es el primer contacto que va a tener el bebé. Sí. Y, por ejemplo, un parto vaginal, se sabe que el bebé va a tener una microbiota más parecida a la de la vagina de la madre. Es decir, compuesta por lactobacillus, que son esos bichitos que a veces,
que están en todos los probióticos, todas las cosas que dicen, esto es bueno, Sí, lactobacillus, sí, ¿no? sí. Que yo creo que Sí, que todo el se mundo lo relaciona asociará un poco, con los ¿no? yogures bebibles y Sí, todas estas historias, ¿no? eso Vale, es. vale. Sí. Entonces es un poco más esa microbiota que es más saludable. Ujú, Si, por ejemplo, nacen por cesárea, va a ser más parecida a esa primera microbiota colonizadora ujú, a la microbiota de la piel. A la ujú, microbiota de la piel o al ambiente del propio hospital, la propia sala de quirófano. ujú. Entonces, claro, no es una microbiota tan preparada para que el bebé inicie Sí. la vida. Qué interesante, ¿no? Porque entonces podríamos decir que en el momento del parto se puede definir quizá cómo de fuertes a nivel de sistema inmunológico podemos ser de adultos. ¿Diríamos Sí, esto? ¿Sí? eso es. El momento, bueno, los 1000 primeros días que se dice del Vale. bebé, o sea, los 3 primeros años de Sí, vida de los niños, todos los puntos van a ser puntos clave en la claro. microbiota que vas a tener. Ujú, Digamos que en los 3 primeros años de vida vas a tener como tu identidad microbiana. ujú. Vas a, según pues, los distintos caminos, ¿no? Que, bueno, distintos caminos que tomes con 3 años, pocos, ¿no? Pero Claro, sí, pero lo ¿por que... dónde? ¿Qué Sí, es lo que hagan contigo, no? eso Porque es. yo, joder, antaño yo siempre he sido muy defensor de la lactancia materna, ¿no? Porque Mm, me parece que tiene muchos aspectos positivos, pero desde la parte tanto nutricional mm. como de salud creo que es bastante interesante. No sé tú qué opinas de Sí. esto. De hecho, el segundo punto, así como más importante, es el tema de la lactancia. Ujú, Cómo se alimenta ese bebé recién nacido. Si es por leche materna, perfecto, porque la leche materna tiene también microorganismos que van a ayudar al sistema inmune del bebé, le va a ujú. proteger, va a alimentar a la propia microbiota que ya tenga. Entonces, es genial. Es lo óptimo, De hecho, ¿no? es un probiótico, que son las propias bacterias buenas, Ujú, y un prebiótico, que es el alimento de las bacterias. O vale. sea, que la leche materna es lo que necesita el niño. Ujú, Si por distintos motivos, quiera la madre o no, porque a veces, bueno, pues hay factores que no se pueden controlar. La lactancia, o sea, la leche de fórmula, sí, algunas están muy bien, pero ninguna se pueden parecer tanto como a lo que es la leche materna. vale. Entonces digamos que ya hay como 2 puntos que van a ser como puntos de inflexión Sí, en la prácticamente microbiota. Que según es... empiezas, ¿no? Según Eso caes es, aquí sí, ya, ya está. claro. Ujú, Es cómo ha sido el nacimiento, cómo ha sido la lactancia y luego ya hay diferentes factores. ujú, Por ejemplo, luego aquí ya viene como un montón de factores, ¿no? claro. Si tienes mascotas o no en casa. Las Ujú, mascotas van a favorecer una diversidad microbiana, que tu sistema inmune vaya entrenando porque va a estar enfrentándose, pues bueno, a diferentes sustancias. Por ejemplo, con el tema de los gatos, que es la ujú, cosa más común. Si tú te has criado con gatos ujú, en los primeros años de vida, hay muy poca probabilidad de que tengas alergia a los gatos en un futuro. ujú, Porque tu sistema inmune pues ya lo va reconociendo, claro. sabe que lo puede tolerar, que no es nada agresivo. En cambio, si no convives con animales o vives en ambientes súper asépticos, Ujú, pues eso también va a perjudicar porque no estás poniendo a prueba tu sistema inmune. claro, claro. Entonces, cuando se enfrenta, cuando eres un poco más adulto o un poco más niño, a pues otras cositas, como por ejemplo un gato, Sí, pues tu sistema inmune dice, madre mía, ¿esto qué es? claro, Rápido, alergia. claro. Entonces, de hecho, hay una teoría que es muy Sí. importante en estos 3 primeros años de vida, que es la teoría de la higiene, Ujú, que dice eso, que niños que se han criado en ambientes muy, muy asépticos, no limpios, porque limpios nos tenemos que criar todos en ambiente limpio. ujú, Se refiere a ambientes asépticos como por ejemplo hospitales, o como por ejemplo que han tenido que tomar antibióticos ujú. en los 3 primeros años de vida, que los antibióticos es como que Te barren por una dentro. bomba sí que te barre por dentro, bacterias Ujú, buenas y bacterias malas. claro. Entonces estos niños que han vivido en ambientes súper higienizados excesivamente, Sí, su sistema inmune no se puede desarrollar. claro. Esto, bueno, igual lo que te voy a decir te va a parecer una chorrada. Yo esto se lo digo mucho a mi novia y le digo, a mi hijo cuando tenga 3 años lo voy a dejar en el monte y que vuelva solo. Y me dice, que no seas animal, no sé qué. A ver, o sea, ese sentido figurado, ¿no? Porque yo vi 300 y a mí, pues cuando veo esas cosas ya digo, pues yo también. Pero, nada, es broma. Pero sí que es verdad que, claro, siempre he pensado que cuando el ambiente es un poquito más hostil, ¿no? Realmente al final te hace, pues, desarrollarte a lo mejor para combatir esa hostilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de lo que hablas tú también es como del niño que está en una burbuja, ¿no? Tiene este problema, pero ¿qué hay de, por ejemplo, pues eso, de criarte con frío, de criarte con cierto ambiente hostil y tal? ¿Cómo lo ves? A mí eso me parece dentro de una medida, ¿no? Sí. Me parece perfecto. O sea, los niños tienen que jugar con barro, tienen que estar en contacto con todos los animales posibles dentro de pues que esos animales no sean peligrosos, estén controlados. Claro. Pero sí, es muy importante que los niños estén en la calle, que jueguen con barro, que quieran explorar también, pues eso,
en el barro, en la arena, Ujú. donde sea, porque eso les va a fortalecer al final. Siempre dentro, pues eso de ni dejarles a lo mejor 24 horas en el barro y que coman la comida mezclada con el barro, Claro, claro. pero ni lo contrario de esterilizar todo lo que toquen, antibióticos a la mínima. Hay que tener como una medida, Un ni un punto extremo medio. ni el otro, pero sí que es muy importante Claro. que estén en contacto con animales, con el barro, con la naturaleza, Claro, con todo. es que yo pienso que de hace unos años para aquí, sobre todo quizá luego igual profundizamos un poco más en esto, ¿no? Pero del COVID, por ejemplo, hacia aquí, es muy probable, yo pienso que van a cambiar un poco las reglas del juego en ese sentido, porque al final, claro, sobre todo en esa época de COVID se tuvo mucho más cuidado con todo. Yo tengo la sensación de que luego las infecciones o incluso catarros más convencionales como que la gente los ha llevado peor a posteriori. ¿Cómo ves tú eso? ¿Crees que con respecto a los niños, luego ya si quieres hablamos Sí. un poco más de los adultos y tal, pero ahí cómo lo ves? ¿Crees que puede ser algo como un problema moderno, el problema de la microbiota? Yo creo que sí. De hecho, o sea, esto lo voy a decir a nivel personal, de mi opinión, pero sí. Yo cuando estaba encerrada en la cuarentena lo pensaba. Digo, los niños pequeños de ahora en un futuro van a tener muchos problemas de alergias. Ya. Incluso a nivel personal, yo nunca he tenido alergia a nada y después, por ejemplo, de la cuarentena estoy teniendo alergia en primavera, lo paso fatal. Y Ya. jamás había tenido... Entonces, si ya se ve esto en personas pues adultas que ya tenemos nuestro sistema inmune ya hecho, si estamos notando estos cambios, los niños de ahora en un futuro... Además de que ha sido algo que se ha ido viendo. Hay muchos estudios Sí. que a partir de todo, pues esto, la higienización, creo que fue a partir, bueno, no sé exactamente el momento puntual, el momento Sí. clave, pero a partir de que se desarrolló un poquito todo esto de la limpieza, los antibióticos sobre todo, Sí. las alergias han crecido muchísimo. Claro, claro, porque al final también las alergias, ¿no? Están directamente relacionadas con microbiota, etcétera y Sí, tal. eso es. Vale, entonces sabemos que tenemos punto de inflexión número 1 cuando nacemos, punto de inflexión número 2 cuando decidimos qué tipo de alimentación le vamos a dar a nuestros hijos, punto número 3 cuando vemos cómo lo vamos a sacar a la naturaleza, por así decirlo. ¿Qué dirías que va después de todo esto? Pues después de esto ya iría como la alimentación que van a tener después de lo que es la lactancia. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Cuántos alimentos variados le vas a dar? También influye mucho la zona geográfica donde estás. Hay microbiota diferente si vivimos en España, por ejemplo, que si vivimos en China. Claro. La microbiota cambia porque al final el ambiente es diferente, los alimentos también son diferentes, entonces eso cambia. Y ya pues lo siguiente sería el estilo de vida que va a llevar ese niño. Si va a hacer deporte, si tendrá pues un buen horario de ir a dormir o no, si vivirá en el campo o en la ciudad. Todo eso también va a Claro. influir. ¿Cuál sería el proceso que crees tú más adecuado para introducirle a, digamos, la comida sólida o sus primeras comidas reales? ¿Qué es lo que plantearías tú y cómo lo enfocarías? Porque muchas veces, bueno, además ahora ya estamos empezando con modas de mi hijo va a ser vegano desde pequeño, a mi hijo le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. ¿Qué es lo que tú recomendarías o cómo lo plantearías? A ver, yo creo que cuando ya se llega a una edad que pueden comer de todo, deberían comer de todo. ¿Cuál es esa edad? ¿Cuál es el momento para ti? Pues yo creo que a partir de, no sé si los 3 o 4 años, Vale. lo que recomiendan también los pediatras, que no sé exactamente cuándo los niños Vale. pueden empezar Vale. a comer de todo. Sé que cuando son muy pequeñitos se les empieza a dar poco a poco para ver que no desarrollen ninguna alergia, ¿no? Que vayan poco a poco. Sí. Pero una vez ya pueden comer de todo y hemos descartado alergias, ya lo importante sería que comiesen de todo. Muchas frutas, muchas verduras, que comiesen también carne en cierta medida, huevos Vale. sobre todo también muy importante. Y poco a poco ya más me centro como cuando sean más niños, digamos a partir de los 6 años, que coman de todo. Que coman de todo, Sí. vale. Yo creo que ya de aquí, ¿no? Estaríamos quizá un poco llegando a la adolescencia, ¿no? Más Sí. o menos. Que aquí, sobre todo, yo creo que es donde se hace quizá la primera gran diferenciación entre cómo funciona el hombre y cómo funciona la mujer, ¿no? Que es Eso cuando es. empieza a haber un apogeo hormonal. Y aquí, ¿qué diferencias hay o qué crees tú que es realmente importante tanto para unos como otros? Vale, pues bueno, a mí el tema de la microbiota de la mujer me parece muy interesante porque ahí hay una gran diferencia entre cómo nos comportamos o cómo se comporta nuestra microbiota de las mujeres a cómo se comporta la microbiota de los hombres. Claro. Por ejemplo, yo siempre hago como mucho hincapié en mi Instagram de que no es lo mismo tomar un antibiótico cuando eres mujer que cuando eres hombre. Totalmente. Porque al final el antibiótico va a ser como una bomba, pero a veces es necesario pues tomar antibiótico, a veces Sí. no queda otra. Pero cuando la microbiota de la mujer, la microbiota vaginal, está estrechamente relacionada con la intestinal. Al final, bueno, todos nuestros órganos están conectados.
Entonces, cuando las mujeres tenemos la menstruación, nuestros lactobacillus, que son esas bacterias buenas que estábamos hablando antes, bajan. Vale. Baja la cantidad. Entonces estamos como más expuestas, más vulnerables, que muchas mujeres, o la mayoría lo hemos notado cuando estamos con la menstruación, pues a lo mejor cogemos más resfriado, nos sentimos un poquito más débiles. Bueno, pues todo eso tiene una explicación. Vale. No es nos pasa y ya está. Y no, entonces, esto me parece súper importante sí. Porque, y lo digo, igual lo he dicho ya en todos los podcasts que hemos hecho, pero creo que las mujeres se preocupan muy poco de cómo funciona su sistema hormonal, de cómo es el ciclo, de entender, porque, a ver, yo entiendo que no puedes estar constantemente pendiente de qué semana es, dónde estoy y tal, pero hay veces que, sobre todo cuando vas a hacer determinadas cosas, como por ejemplo puede ser un tratamiento de antibióticos y tal, creo que conviene que seas consciente de en qué momento estás para saber a qué atenerte y tener un poquito más de cuidado, ¿no? Sí, completamente. Yo siempre lo digo. Si tomas antibióticos y justo acabas de iniciar la menstruación, te va a dejar destrozada. Y luego muchas mujeres notan que después de tomar antibióticos tienen muchos problemas de cándida, que es un sobrecrecimiento de hongos. También pueden ser crecimiento de hongos intestinal o vaginal. Entonces eso también, si lo hubieses hecho a lo mejor en mitad de ciclo, que es cuando pilla la ovulación, que estás como más fuerte, hablando microbiológicamente, entonces a lo mejor puedes reducir el riesgo a tener cándida. Entonces yo siempre lo digo, a veces no queda otra y te tienes que tomar el antibiótico cuando te lo tienes que tomar. Pero si puedes esperar un par de días y tomártelo en el momento en el que estás ovulando, sería lo ideal. Porque sería lo óptimo. Si no, si ya estás floja de algo, de alguna infección por la que te tienes que tomar el antibiótico, como te pille un poquito más baja de defensas o de esas bacterias buenas, pues te puede dejar un poco más... Claro. Es un momento mucho más vulnerable, ¿no? Estás más expuesta. Y además, sobre todo, yo luego, claro... hay una diferenciación también muchas veces en los motivos por los que se toma el antibiótico, porque por norma general, cuando tú vas al dentista, los antibióticos que te dan son muy potentes, ¿no? Porque al final la microbiota de la boca, hay que tener ojo con esto, ¿no? Al final, si además te expones con una herida y tal, entonces claro, no es lo mismo a lo mejor tomar un antibiótico porque estás en un proceso vírico que si, por ejemplo, te dan esto y te dejan planchada, ¿no? Sí, además, otra microbiota muy importante es la microbiota de la boca. O sea, la microbiota oral es súper importante. Porque al final por la boca, o sea, la boca es directamente un contacto con la microbiota intestinal y con la microbiota de todo el cuerpo. No solo porque cuando ingerimos pues va directamente al intestino, sino que por las encías está en contacto con el torrente sanguíneo. Claro. Como tengas una infección como una periodontitis, te contacte con el torrente sanguíneo, ya la infección puede llegar a cualquier sitio. Claro. De hecho, hay una bacteria que empieza en las encías y como se extienda te puede llegar al corazón, que es la endocarditis bacteriana, que sucede en el corazón y empieza por la boca. Claro. Es que al final creo que le prestamos muy poca atención a esto, sobre todo al tener una buena higiene a la hora de, pues eso, de lavarte los dientes, etcétera. Y luego, bueno, en relación también a momentos hormonales de la mujer y tal, ¿en qué repercusión tiene tener la flora intestinal de una forma u otra a nivel hormonal? ¿Esto cómo lo explicarías tú? Vale, bueno, pues en nuestro ciclo, en el ciclo de las mujeres, la microbiota vaginal va cambiando. Y como se relaciona con la microbiota de todo el cuerpo, nuestra microbiota intestinal también puede variar. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en los momentos en los que tenemos más estrógenos, digamos que hay mayor cantidad de lactobacillus, porque los lactobacillus se alimentan, de glucógeno, entonces, los estrógenos hacen que aumente, entonces todo está relacionado. Cuando bajan los estrógenos y tenemos la menstruación, es cuando bajan también los lactobacillus. Al bajar los lactobacillus, que son los que protegen, los que hacen pues, que haya un ambiente ácido, protegen que no haya más bacterias, como baja esa protección, pues da paso a más infecciones. Vale. Como bajan también los lactobacillus de la vagina, los del intestino, también pues esa protección que estaba en un lado también puede bajar. Entonces, también vemos cómo pueden bajar los lactobacillus del intestino y eso dar lugar también pues a que entren más bacterias patógenas en el intestino o nos encontremos peor o las funciones de la microbiota no se puedan desarrollar completamente. Claro, porque además ahí cabe decir, ¿no?, que la microbiota cambia con bastante rapidez, ¿no? O sea, realmente tampoco tiene que pasar 2 semanas para que tú digas, ay, pues tengo un problema, sino que
hasta donde yo conozco sobre la microbiota, ¿no? Puede estar en movimiento casi a diario, ¿no? Dependiendo de situaciones de estrés, dependiendo de la alimentación que lleves, etcétera, ¿no? Porque, por irnos un poco más a lo genérico otra vez, creo que hay una cosa que es muy importante, que es también cómo funciona tu estómago, ¿no? A nivel de acidez, etcétera, que es el primer, ¿no? Digamos, el primer paso desde que comes, ¿no? Y ya hemos pasado por la boca y hemos tenido en cuenta el tema de la microbiota de la boca. Cuando llega al estómago, ¿ahí qué pasa? ¿O cómo tiene que ser el funcionamiento del estómago para que todo sea correcto? Vale. Bueno, antes quería puntualizar una cosa que has dicho de que la microbiota varía mucho. Sí. Y yo y más profesionales del tema de la microbiota, solemos decir que hay una microbiota que es la autóctona, que yo lo comparo como si fuese un pueblo o una ciudad y fuesen los que están empadronados. Eso es nuestra microbiota base, digamos. Vale, sí. Y luego están los turistas que vienen, se van, vienen por trabajo un día, se van otro día, ¿vale? Y esa es la microbiota como pasajera. Esa es la que cambia muy rápido. Esa, por ejemplo, un día has comido mal, un fin de semana que has comido de más, que has bebido pues un poco peor. Todo eso es lo que luego al día siguiente te encuentras mal, vas peor al baño, tal, y dices, ya me he fastidiado la microbiota, ya esto no se recupera. Pero sí, se recupera porque siguen tus habitantes que están siempre ahí, siguen estando. Aunque los otros pues hayan venido. Entonces hay que diferenciar un poco, pues eso, la microbiota que siempre está, que es esa que hemos forjado en los 3 primeros años de vida, y luego la microbiota que va a ir yendo y viniendo. Entonces, pues bueno, por eso también la microbiota de los 3 años es muy importante, pero no es siempre definitiva. Porque claro, habrá niños que a lo mejor pues han tenido que nacer por cesárea, no les han podido dar lactancia materna, han vivido pues muchos años en hospitales, pues bueno, pues a lo mejor piensan que ya lo tienen todo perdido, pero no. El día a día, lo que hagamos de adultos, esa microbiota que va yendo y viniendo también es importante, tanto para bien como para mal. Vale, eso te iba a decir, ya aprovechando que hemos hecho aquí como este paréntesis también con esto, ¿qué se puede hacer si tú, por ejemplo, eres una persona pues, que has tenido estas condiciones al nacer y tal? ¿Qué crees o qué recomendarías tú que se hiciera para tratar de mejorar esa microbiota autóctona? Pues las personas que hayan tenido esos 3 primeros años de vida que no hayan sido ideales, tienen que hacer lo mismo que las que hayan tenido los 3 primeros años ideales. O sea, tienes que cuidarte a conciencia. No puedes decir, bueno, como yo estoy bien, pues ya está, ya lo tengo todo hecho. Nadie, o sea, ninguno lo tenemos todo hecho, por muy buenos que hayan sido nuestros 3 primeros años de vida. Todos tenemos que cuidar nuestra alimentación, cuidar bien, o sea, comer bien, comer variado, comer de todo, lo que podamos. Tenemos que hacer ejercicio, que es súper importante también para la microbiota. Tenemos que cuidar nuestros ritmos circadianos, irnos a dormir siempre a una hora fija. Levantarnos también un poquito si puede ser pronto. Todos lo tenemos que hacer. Tenemos que controlar sobre todo nuestras emociones, nuestro estrés. El estrés es luego, una bomba. Sí, eso me gustaría luego que hiciéramos un poco de hincapié ahí, que bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Pues si te estresas, no te estreses, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría que luego si hacemos también un poquito de... Porque al final la producción de serotonina también, ¿no? Es principalmente en el aparato digestivo, el estrés, tal. Bueno, esto creo que es como para hacerle un pequeño apartado ahí. Entonces, bueno, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, sería interesante que alguien que no ha tenido esas condiciones de pequeño tomara probióticos, por ejemplo, o que hiciese alguna cosa para intentar fortalecer esa flora en ese momento, o qué dirías tú? Sí. A ver, que se miren cómo están ahora, pero sí, por ejemplo, el tema de los probióticos, que son esas bacterias buenas que tú puedes pues directamente introducir en tu intestino, es muy importante. Vale. También. ¿Cómo te miras? Bueno, vamos a seguir aquí redundando en esto, pero ¿cómo te miras? ¿Qué es lo que tienes que hacer para... O sea, ¿te tienes que hacer una analítica? ¿Cómo se saca cómo está tu flora? Vale, pues yo lo primero que diría sería escucharnos a nosotros mismos. Si, por ejemplo, tú te encuentras bien y no notas nada, pues no hace falta que te hagas ningún análisis en nada. Si te encuentras bien, perfecto, pues tienes que ir haciendo lo que estés haciendo o cuidarte, no vaya a ser que ahora no tengas síntomas y en un futuro sí. No te relajes. Que hay mucha gente, gente que a lo mejor es más joven y dice, pues si yo no tengo ningún problema, pues bueno, pues a lo mejor tienes que cuidarte porque si no en un futuro, esto es como lo de hacer deporte también. A lo mejor pues los adolescentes que están bien y no tienen ningún dolor de rodillas dicen no, pero luego llega, yo qué sé, los 30, los 40 nos duelen las rodillas esto ya... es tal cual. Si me diesen €1 por cada persona que ha venido a la consulta y me ha dicho, yo es que con 20 años comía lo que me daba la gana y no engordaba, y mira ahora, vamos, no estaría ni trabajando, o sea que, porque al final nos confiamos mucho, ¿no? Nos confiamos tanto en la parte del físico como en la parte de la salud, ¿no? Como que esto va a ser así siempre, y de hecho, por redundar un poco en el tema de la mujer, creo que en la mujer pasa todavía más, ¿no? Porque como
como luego va habiendo ciertos cambios hormonales que no es lo mismo a los 20 que a los 25, que a los 35, ¿no? Entonces, bueno, siempre conviene, ¿no?, estar ahí un poco con el ojo puesto ahí. Vale, volviendo un poco al tema estómago. El primer paso, ¿no?, a la hora de, antes de que llegue a intestino y tal, es el estómago. ¿Qué condiciones tiene que reunir nuestro estómago para que las digestiones sean buenas y luego todo vaya bien? Vale. Pues el estómago es ácido por excelencia, es una barrera ácida que lo que va a hacer es que toda la microbiota que está en contacto con nuestra boca, al final al comer, bueno, pues al hablar, al respirar, toda esa microbiota se almacena en la boca. Y no toda esa microbiota tiene que llegar al intestino, sino pues serían problemas que pueden pasar. Entonces nuestro estómago tiene que estar muy ácido. Vale. Y entonces eso va a destruir un montón de microbiota. Y entonces ahí, genial. Nos va a ayudar también a hacer la digestión, que es ácido por algo, porque tiene, bueno, pues que deshacer alimentos. De hecho, el tema del ácido del estómago, si no está muy bien el ácido del estómago, se relaciona con déficit de hierro y vitamina B12, que es también muy importante, porque es donde empieza su digestión. En el estómago no encontramos muchas bacterias, de hecho solo diría una, que es la más importante, que seguro que gente que nos esté oyendo ya sabe cuál es, que es Helicobacter pylori. Exacto. Que da muchos problemas. Y bueno, esa es, digamos, que sería la bacteria que vive en nuestro estómago. Vive en el 50% de las personas. O sea, una de cada dos personas lo tiene. Si estamos hablando, tú lo puedes tener, yo no, o al revés, no se sabe. Bueno, muchas veces no da problemas, simplemente está ahí pues porque ya está latente, está y ya está. Lo que hace para poder vivir en el estómago es que donde vive es como un topillo, se mete un poquito en la mucosa del estómago y baja la acidez del estómago. Entonces neutraliza un poco esa acidez y así puede vivir tranquilamente ahí. El problema, si por diversos motivos el ácido del estómago ya no es tan ácido, pues esa bacteria ya dice, bueno, está aquí ya vamos, ya puede salir como un topillo del jardín, puede salir un poquito, puede pues puede proliferar, crecer, ¿no? eso es, proliferar, que no sería la palabra. Bueno, y puede crecer. Claro. Y entonces cuando sobrecrece esa bacteria es cuando da problemas. Claro. Porque entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos más déficit de hierro y vitamina B12. No por esta bacteria, sino por las condiciones del estómago. Y luego esta bacteria también se relaciona mucho con temas de cáncer de estómago. Entonces sí que es verdad que cuando muchas personas hacen pruebas y salen positivo en Helicobacter pylori, se asustan y ya directamente toman un montón de antibióticos y a veces es peor el remedio que la enfermedad. O sea, me refiero al tener Helicobacter pylori. Que muchas veces el tenerlo no tiene más consecuencia que simplemente pues que lo tienes y ya está. Claro. Entonces, pues bueno, siempre hay que mirar qué más síntomas, qué más antecedentes a cuando sale esta bacteria directamente eliminarla. A veces simplemente tienes que subir el ácido del estómago y con eso ya se va a ir bajando su crecimiento y todo se va a poner en orden. Claro, ahora, o sea, me interesa que me cuentes cómo harías para subir el ácido, pero sobre todo por darle una vuelta a esto. Claro, yo me encuentro muchas veces que, bueno, nos pasa, porque a mí incluso yo creo que también me ha pasado, hay veces que no sabes si tienes el estómago muy ácido o al revés. Entonces hay un recurso que suele tomar todo el mundo que es empezar a tomar omeprazol, que te baja la acidez. Entonces, claro, si tú tienes Helicobacter y tomas omeprazol, la estás liando parda, básicamente, ¿no? Sí, o sea, el omeprazol de hecho es que no se lo recomendaría a nadie. Ya. Ni todos los derivados del omeprazol, que son los inhibidores de la bomba de protones, que son todos estos fármacos, es peor. La verdad es que es peor tomarlo que no tomarlo. Claro, ¿en qué caso? O sea, porque hace poco a un amigo mío le han sacado una gastritis y le han recomendado. Ahí, por ejemplo, ¿tú recomendarías el omeprazol o intentarías evitarlo? Depende, habría que mirar todo. A mí, así con los pacientes, me gusta mucho preguntarles absolutamente todo. Cómo comen, cómo duermen, todo, para tener absolutamente todos los factores en cuenta y saber si esa persona pues lo tiene que tomar o no. Claro. Joder, es que es muy difícil, ¿eh? Porque al final hay que controlar tantos factores y creo que hemos tendido como sociedad a que todo vaya en contra de que nuestro aparato digestivo funcione bien, ¿no? Porque al final el descanso, yo lo veo mucho en la consulta, la gente cuida poquísimo el descanso. Y al final creo que el descanso, generalmente, el descanso o el estar bien, ¿no? Suele ser el primer, ¿no? El primer punto en el que ya se empiezan a liar las cosas, porque ya aquí ya empieza a venir que si resistencia a la insulina por no descansar bien, me empiezo a alimentar mal y entonces se genera más resistencia a la insulina y más problemas y al final luego ya es un lío y como no me encuentro no descansado tampoco hago deporte, entonces al final esto suele ser un poco follón. ¿Cómo subiríamos la acidez? ¿Qué recomendarías tú para que un estómago poco ácido mejorase?
Vale, esto depende de cada persona. Sí, sí, no sí. vaya a decir yo aquí una cosa y No, de no, no, repente sí. esto depende, ¿no? Cada persona es particular, pero por ejemplo hay enzimas digestivas que te ayudan, Ujú. está la betaína también, son, bueno, suplementos que te pueden ayudar. Que te pueden De ayudar. todas formas, normalmente el ácido del estómago vuelve solo ¿Sí? cuando empiezas a comer en un estado de relajación. Vale. Porque, bueno, nuestro cuerpo tiene como dos estados, uno de calma y otro de lucha, huida, ¿Sí? lo que siempre se compara de si te persigue un león. Bueno, Sí. hoy en día no nos persigue ningún león, Vale. lo que nos persiguen pues son el trabajo, las facturas, todo. Yo prefiero que ¿vale? me persiga un Entonces, león, la verdad, según está la cosa. Pero o sea, ahora de esto Claro. me gusta porque yo le insisto mucho a la gente con el tema del sistema nervioso. Y esto lo explico mogollón porque creo que todo el mundo, he dormido mal, me levanto, 50 cafés, ya su sistema Claro. nervioso está ahí. Eso es. Y no, es que yo no tengo hambre durante el día. Claro, no tienes hambre porque tu sistema nervioso está en alerta. Y luego no, pero es que claro, luego a la noche me da una ansiedad porque tal, claro, porque te has pasado todo el día sin comer y cuando eso no se ha empezado a desconectar, ha empezado a predominar más la parte de la relajación. Claro, ahí de repente dices, bueno, me debes aquí de todo el día, ¿no? Y empiezas a comer, ¿no? O sea, Claro. bueno, explícalo tú un poquito más en profundidad. Claro, con el tema del ácido del estómago lo que pasa es que cuando estamos en modo de lucha-huida, todo nuestro sistema digestivo se para. Sí. Porque la energía tiene que ir a los músculos, tiene que, bueno, pues estar al cerebro, tiene que estar en acción. Entonces, claro, tú no piensas cuando estás huyendo, cuando estás corriendo, no piensas en comer. No. Entonces todo nuestro sistema digestivo se para. Entonces la acidez del estómago no es la correcta, nuestro intestino no se mueve. Claro. Entonces, claro, si tú comes mientras estás pensando, estás estresado, estás pensando en lo que tienes que hacer después, estás viendo las noticias y solo hay cosas que te hacen sentir mal, entonces, claro, tu sistema se pone en alerta. Claro. Entonces ahí la acidez de tu estómago nunca va a ser la adecuada. Claro. Pero si tú empiezas a comer en situaciones pues que ya estás relajado, que solo estás pensando en lo que tienes delante, que es el plato de comida, tranquilamente, pues ya la acidez de tu estómago va a empezar a estar mejor. El intestino se va a mover. Entonces ya también descartaremos problemas de estreñimiento, de diarrea, pues todos estos problemas que también son muy comunes día a día. Y que todo se relaciona a estás comiendo cuando estás en alerta. Claro, cuando no toca, ¿no? Yo en esto suelo hacer hincapié, ¿no? Porque al final, pues como siempre ha habido muchas modas con la nutrición y tal, y hay que desayunar, no hay que desayunar, tal. Me pasa con gente, pues igual que se levanta a las 6 de la mañana y te dice, es que no tengo hambre y cuando como me sienta mal. Bueno, pues probablemente porque en ese momento te acabes de despertar, tu cuerpo esté a lo mejor en ese pico de cortisol o en esa situación en la que todavía no estás funcionando de manera razonable y entonces empiezas a meter comida y te da la sensación de que se te queda atascada ahí, ¿no? Entonces es un poco, luego, pues claro, luego ya depende de la dinámica de vida que lleves, pues si ya eres una persona que desayuna cortisol directamente, pues aquí es un poco, claro, yo esto muchas veces intento trabajarlo en la consulta, pero la gente no tiene la capacidad, ¿no? La perspectiva de decir, si no intento cambiar un poco mi panorama de vida, todo va a ser un follón. Siempre ponemos el foco en tengo que comer otra cosa o tengo que hacer más deporte, que generalmente encima va a repercutir en más estrés, peor gestión del sistema nervioso, ¿no? Sería un poquito esto. Entonces, si tenemos una acidez correcta, ¿no? Y se da una buena digestión, ¿cómo es el siguiente paso? Vale, pues el siguiente paso ya sería en el intestino delgado, que ahí, si todo está en orden, ahí es cuando nosotros absorbemos los nutrientes. Ahí es cuando pues, los alimentos se hacen más pequeñitos aún y traspasarán esa barrera intestinal y nos llegarán a nosotros. Entonces, si todo está en orden, perfecto. ¿Qué pasa a veces en el intestino delgado? Que era lo que hablábamos antes del SIBO. Bien. Que cuando, bueno, ahí las bacterias están ahí, pero están limitadas. Porque al final el trabajo que se hace en el intestino delgado es para nosotros. Entonces las bacterias tendrán que esperar su turno en el intestino grueso. Pero bueno, a veces, pues por muchísimos factores, que a veces más factores malos que buenos, pues las bacterias pues impacientan o lo que sea, y del intestino grueso suben al intestino delgado. Entonces cuando hay más bacterias en el intestino delgado de las que debería haber, esa comida que llega, a lo mejor ya no esperan tan pacientemente a su turno. Ya cogen nuestros nutrientes. Entonces empiezan a crecer y ese crecimiento de bacterias es lo que se denomina SIBO, que SIBO es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Bueno, serían las siglas en inglés las que dan la palabra SIBO, pero sería eso. Vale. Entonces eso que nos lleva a que empiecen a fermentar antes de tiempo. Entonces es cuando sentimos esa hinchazón que empieza desde arriba, ese dolor, porque al final que haya tantas bacterias ahí, pues claro, produce también dolor. Produce también mala absorción de los nutrientes, porque al final nos los están robando.
Y entonces, pues bueno, una serie de problemas, dependiendo de qué bacteria sea la que sobrecrezca, qué grupo bacteriano, tendremos un SIBO u otro, porque hay 4 tipos diferentes de SIBO. Y bueno, ese sería el problema que pueda haber en el intestino delgado. Vale. Si sobrecrecen las bacterias, pues problema porque compiten directamente con nosotros. Vale, sobre los 4 tipos de SIBO, ¿qué diferencias hay entre ellos? Vale, pues el SIBO de hidrógeno es por lo que detectamos que hay un exceso de hidrógeno. El hidrógeno no es malo como tal, pero bueno, como es lo que detectamos, pues se le denomina SIBO de hidrógeno. Otro tipo de SIBO es el de sulfuro de hidrógeno, que es por el gas que estamos detectando, que esto se caracteriza, pues por ejemplo, pues con gases que huelen mal, del tema de sulfuro. Sí, porque el azufre... Eso es. Vale. Luego está el SIBO de metano, que ¿Sí? se caracteriza por el estreñimiento, porque al final el metano, pues lo que hace es ralentizar todo lo que es la motilidad intestinal, y entonces se detecta por esto. Y luego está otro, que es el SIBO de crecimiento de hongos. ¿Vale? Que sería como el tema, por ejemplo, de la cándida, levaduras, todo esto. ¿Vale? Y entonces sería, y una característica para que la gente pueda saber a lo mejor si lo tiene, es que tienen muchos antojos de azúcar y cuando te empachas a azúcar te puedes notar mareado. Porque al final estos microorganismos fermentan el azúcar en alcohol y entonces te puedes sentir incluso como si que estás... borracho, ¿no? Sí. Ya ves. Entonces, si alguien después de comer muchos dulces se siente como mareado, puede ser que sea esto. Vale, de acuerdo. Me interesa, antes hablábamos un poco, pues eso, de la serotonina en el aparato digestivo, bueno, pues al final del segundo cerebro, que es el aparato digestivo. ¿Qué conexión hay entre el cerebro y el aparato digestivo? ¿O cómo funciona también a nivel emocional, etcétera? Vale, pues hablando de la serotonina, bueno, siempre se dice, ¿no? La frase así mítica de la serotonina es que el 90% de la serotonina se sintetiza en el intestino. Bueno, se sintetiza la serotonina y precursores de esta, no solo tal cual. Pero bueno, la microbiota aquí tiene un papel muy importante. Digamos que son como esos obreros que van cogiendo el triptófano y lo convierten en serotonina. El triptófano es un aminoácido que encontramos en alimentos, como por ejemplo el chocolate, que por eso se decía muchas veces que el chocolate negro, el chocolate puro, es el que produce como felicidad. También está en el plátano, bueno, está en muchos alimentos, en las carnes también está. Y bueno, del triptófano, en el intestino y la microbiota, lo que van a hacer es convertirlo en serotonina. Vale. Entonces, podríamos decir así que es muy simple, pues simplemente comemos triptófano, la microbiota lo transforma en serotonina y ya está. Como que la clave de la felicidad es tomar triptófano. Vale. Pero no es tan fácil Ojalá, todo, ¿no? Claro. Aquí la microbiota tiene un papel muy importante. Si la microbiota está sana, te va a convertir ese triptófano en serotonina. Perfecto, pero si la microbiota no está sana y hay un desequilibrio, no pueden hacer bien las funciones, van a coger ese triptófano y lo van a convertir en otros compuestos que son inflamatorios y que te van a aumentar la ansiedad. Vale. Y entonces, claro, para poder tener felicidad es súper importante tener la microbiota sana, porque si no, todo lo que vayamos a hacer antes no va a servir como de nada. Vale. Joder, qué importante esto, porque al final, claro, aquí es donde vemos que va todo relacionado con el descanso, con la actividad física y tal. Vale. ¿Qué relación tiene o por qué diríamos que el estrés te barre la microbiota? ¿Qué es lo que pasa para que eso sea así? Vale, pues para decirlo así como brevemente y de forma muy visual, el estrés, el cortisol, son como pequeñas bombas que van a ir directamente a nuestro intestino. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues van a arrasar con la microbiota directamente y lo que van a hacer es debilitar también la barrera intestinal, que es donde vive nuestra microbiota. Si son pequeñas bombas que van agujereando nuestro intestino, literalmente lo agujerean un poquito, nuestra microbiota no va a poder crecer, va a estar ahí pues que no va a poder vivir tranquilamente. Y además nuestra barrera intestinal, al estar agujereada, todo lo que consumamos ya no va a haber una distinción entre qué es lo que vamos a desechar y qué es lo que va a llegar a nuestra sangre, sino que pueden llegar sustancias que no deberían estar en nuestra sangre a toda nuestra sangre, a todos nuestros órganos, y nuestro sistema inmune va a dar la señal de alerta y va a haber un proceso inflamatorio en todo el cuerpo. Vale, esto podría ser, ¿no?, lo que llamamos la permeabilidad intestinal. Eso es, ¿no? sí. Vale, y hablando de tema de inflamación, se suele recomendar, ¿no?, que procuremos que nuestra dieta sea lo más antiinflamatoria posible, ¿no? Eso es. ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué planteamiento dirías tú que sería el más interesante a nivel nutricional? Vale, pues una dieta antiinflamatoria, de forma general, básicamente sería como dejar los ultraprocesados, todo lo que son productos y no comida, e intentar comer todo lo que sea la comida más real posible.
Vale, yo normalmente, a ver si tú me dices que es correcto o no, suelo recomendar también el uso de, sobre todo, que haya un predominio de omega 3, ¿no? Porque al final suele haber un desbalance entre omega 6 y omega 3, muy a favor del omega 6, que es más inflamatorio que el omega 3, ¿no? Y luego suelo recomendar intentar meter bastante fibra también en la alimentación como tal, ¿no? Esto Sí. sería, lo verías bien, ¿no? Sí, eso lo Debería ser vería bien, aprobado. sí. Vale. Y luego, por ejemplo, con respecto al tema de los procesados, es verdad que siempre como que recomendamos, creo que al final siempre las recomendaciones que sean sobre nutrición parece que son simplemente para ver si te pones gordo o no. Y hay una parte en la que con el tema de los procesados la gente piensa que va sobre todo en relación con esto, que es verdad que por norma general los procesados suelen ser bastante calóricos y suelen ser problemáticos. Pero claro, hay una parte que realmente no es tanto esto, sino es que te aportan a nivel de salud, ¿no? Porque pienso que dentro de una microbiota sana, si comes esporádicamente algún ultraprocesado, no, tampoco es grave, ¿no? Eso es. Pero ¿qué pasaría si comemos con asiduidad procesados, aunque no sean calóricos? Claro, porque al final, si nosotros comemos muchos ultraprocesados de forma pues continua, al final no estamos alimentando a nuestra microbiota buena. Claro. Entonces la estás matando de hambre. Ya. Por mucho que tú te llenes de dulces o lo que sea, al final no estás nutriendo lo que de verdad tienes que nutrir. Entonces, por una primera parte, sería eso, que matas a tu microbiota buena de hambre. Y luego, otra parte es que si ya tienes un problema de permeabilidad intestinal, aunque sea solo un poquito, se va a aumentar aún más. Porque Ya. van a acceder a tu sangre pues sustancias que no deberían. Y si de vez en cuando te tomas un dulce o te tomas pues algún alimento ultraprocesado, no pasa nada si es de forma pues bueno, esporádica, porque al final pues no pasa nada. No pasa nada. Pero si es continuamente o todos los días, pues al final estás forzando a tu barrera intestinal y a tu microbiota a unas condiciones que no son buenas. Claro. Y como todo en la vida, pues si te pones le das demasiadas situaciones malas, al final pues va a ceder. Claro. Y ya por último, como el último tránsito, ¿no? del cuerpo, que es el intestino grueso, ahí es donde se fabrican también un poco los posbióticos, ¿no? Realmente. Cuéntame un poquito sobre eso, así brevemente. Bueno, serían en el intestino grueso es donde más se fabrican los ácidos grasos de cadena corta, que son unas sustancias que son muy importantes para todo el cuerpo, sobre todo también para el intestino, porque digamos que es la batería o la energía que utilizan nuestras células del intestino para estar sanas, que serían el butirato, que es el ácido graso de cadena corta por excelencia, es el más famoso, ¿Sí? También el propionato y el acetato. Y bueno, son tres compuestos que son, pues eso, que son energía, que son combustible para nuestras células. Vale. Y se relacionan con, bueno, que tener esos ácidos grasos de cadena corta, digamos que es sinónimo de salud. Vale. ¿Cómo fomentarías, por ejemplo, que se produzcan más de estos? Vale, pues un truco así súper fácil que podemos hacer todos en casa es el almidón resistente. Bien. ¿Vale? Que, bueno, el almidón resistente se saca de productos que tengan almidón, como por ejemplo la patata, que lo tenemos todos en casa y es muy fácil. Lo que tienes que hacer es cocinar la patata, la cueces, por ejemplo, y la dejas enfriar. Enfriándola, esas fibras de almidón se van a hacer como más fuertes. Entonces, cuando las tomemos al día siguiente frías o un poquito calentadas, pero no pasarnos de calientes, Vale. pues no rompemos otra vez esas fibras. Claro. Entonces, esa fibra va a llegar intacta al colon, que es el intestino grueso. Vale. Entonces, como llega intacta, las células, las bacterias, lo que van a poder hacer es aprovechar ese almidón y transformarlo en butirato. Vale. Entonces, si tomamos, por ejemplo, la patata recién cocinada, ese almidón no es resistente. Ese almidón se digiere y nos va a llegar en forma como de glúcido. Vale. Entonces, para que esa fibra pueda llegar y atravesar todo el sistema digestivo, pues eso, hay que cocinarla y dejarla enfriar unas 24 horas. Y dejarla enfriar, eso es. Al final, yo por ejemplo en verano suelo recomendar mucho la ensalada de patata fría y tal, ¿no? Sí. Porque es interesante en ese sentido. Lo que pasa es que luego la gente, pues claro, te da pereza y calientas y tal. Pero con el arroz también se podría el más o arroz menos, también. ¿no? Pero la condición es que esté frío, ¿no? Realmente. Sí. Vale. A ver, lo podéis calentar un poquito, pero la cosa es no llegar a cierta temperatura, entonces es mejor pues calentarlo 30 segundos Claro. en el micro Y ya está. Vale, y luego te quería preguntar también ahora, bueno, o sea, hay como una pequeña moda o no sé, un algo de implantarse materia fecal de otras personas, ¿no? Con el fin de mejorar, porque esto yo creo que a alguien del equipo le interesa esta historia, ¿verdad? Sí, ¿no? Implantarse materia fecal de otra persona con esta microbiota saludable, ¿tiene sentido esto, no?
A ver, no sé si ahora mismo se hace, creo que se hace, pero como de forma muy experimental todavía. Sí. Entonces, pues bueno, todavía yo creo que es un campo que... No podemos decir, ¿no? Sí, sí claro o sí que no. está. De todas formas, siempre impacta esto mucho, ¿no? Porque se llama tal cual trasplante fecal, entonces te imaginas, en plan, hay una barbaridad. Que te dieran de caca, ¿no? Básicamente. Pero muchos probióticos que se toman hoy en día, claro, al final se sacan o de animales o de personas mismo. Claro. Pero eso se aísla, se dejan que crezcan esos microorganismos. O sea, que digamos que al final se convierte en un producto completamente, pues... Sí, que está no lejos de lo que es la está caca lejos como tal, ¿no? de la propia palabra trasplante fecal, que suena... Vale. Entonces sí que en un futuro, pues yo creo que sí que se hará y es muy interesante, y al final es como otra forma, digamos, de producir un probiótico, claro. Que no es nada exagerado ni... De fabricar tu propio probiótico, ¿no? Claro, pero claro, es muy difícil también porque a ver qué persona tiene una microbiota perfecta, intacta, o sea, que esté... Además, microbiotas sanas no hay una como tal que digas, pues mira, una microbiota última, ¿no? Sana tiene que tener tanto de esto, tanto de lo otro, como una lista de la compra, ¿no? Y entonces tú en tu laboratorio creas, pones más de aquí, menos de aquí. No existe esa microbiota perfecta. Si existiese, pues mira, se haría esa receta como tal y venga, para todo el mundo lo mismo. Claro. Pero no... Hay una cosa que me parece muy interesante, que se me olvidó preguntártelo antes, que es una pequeña pruebita que hay, ¿no? Para saber cómo está la acidez de tu estómago, para saber si está correcta o no. ¿Cómo hay que hacerlo? Sí, esa es la prueba de la hipocloridría. Bueno, creo que lo he pronunciado bien, porque es una palabra un poco compleja. Y es beber agua tibia en ayunas con una cucharadita de bicarbonato. Vale. Entonces te lo tomas y entonces eso va a hacer reacción con la acidez de tu estómago y va a producir gases. Entonces ahí tienes que cronometrar el tiempo que tardas en eructar. Vale. Si tardas más de 3 minutos más o menos, significa que la acidez de tu estómago es baja. Vale, o sea que la prueba sería como una cucharadita de café, ¿no? De bicarbonato o sales de frutas en agua tibia. En ayunas, ¿no? Esto es importante porque si no al final ya... Y según lo que tardes en eructar, ¿no? En expulsar los gases, ahí sabemos si estás bien o no estás bien de la acidez del estómago, ¿no? Eso es, sí. Cuanto más tardes, pues peor. Pues peor, ¿no? Sí. Vale. Pues se me ha hecho cortísima esta entrevista porque la verdad es que me parece súper interesante todo. Te haría 50.000 preguntas más que, bueno, me leeré el libro y entonces me saldrán todavía más. Y me encantaría que en algún momento a lo mejor pudiéramos continuar con la charla porque es que parece que hay tanto para desgranar aquí que nos hemos quedado como a medias de todo que, bueno, pero oye, te agradezco muchísimo que hayas venido. Para la gente que quiera seguirte, que quiera conocer, bueno, pues sobre todo tu trabajo y demás, ¿dónde puedes seguirte? Vale, bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a vosotros también por invitarme. Y bueno, hemos hecho una pequeña introducción, pero yo cuando queráis vuelvo a venir y ya nos metemos en profundidad en algún tema concreto. Sí, total. Y bueno, para los que les interese este tema y quieren seguir pues investigando sobre ello, yo en Instagram me llamo Somos Microbiota y ahí es donde más actividad tengo. Vale, y luego el libro, que lo tenemos aquí, que si queréis leer sobre microbiota, bueno, pues aquí tenéis un libro que además no es muy largo, o sea que el que tenga miedo a leerse un libro tocho, además seguro que es fácil de leer, ¿no? Sí, lo he hecho muy sencillo, o sea, todo con metáforas, todo para quien no haya escuchado jamás hablar de microbiota, pues sería como un libro para principiantes nivel 0. Muy bien, qué guay. Bueno, pues yo me lo leeré y te contaré a ver qué me parece y nada, te agradezco mucho y bueno, volveremos a hacer alguna cosita porque me he quedado con muchas cosas en el tintero y nada, pues a todos como siempre, muchas gracias por ver este episodio. Cualquier cosa que queráis ver de este episodio u otros también lo podéis ver en nuestras redes sociales que son decru.140 y en referencia a la consulta, como siempre os digo, si queréis pedir cita o información, decru140.com. Muchas gracias por ver este episodio y espero que os guste mucho y que nos sigáis viendo en los siguientes.